El día que mi hermana y mi cuñado nos dejaron, el mundo perdió su color. No fue una metáfora poética, fue una realidad visceral. El aire se volvió plomizo, el cielo un lienzo gris perpetuo, y cada sonido, antes vibrante, se amortiguó hasta convertirse en un eco lejano. Aquel accidente de coche, tan repentino, tan brutalmente final, no solo se llevó 2 vidas llenas de risas y planes, robó la infancia de un niño de 7 años y reescribió mi futuro por completo, despojándolo de cada trazo de lo que yo creía que sería. Recuerdo estar en el funeral, una coreografía de luto y formalidad que se sentía ajena y asfixiante. El aroma dulce y pesado de las flores se mezclaba con el olor acre de las lágrimas. Sostenía la pequeña mano de Marcos, una mano diminuta y tibia que contrastaba con la fría piedra del mausoleo. Sus ojos, antes llenos de la picardía de la infancia, estaban confusos, fijos en los 2 ataúdes de caoba, como si intentara descifrar un enigma indescifrable para su corta edad. No lloraba de forma histérica. Su dolor era un murmullo, una quietud aterradora que me partía el alma. Fue allí, en medio de aquel silencio ensordecedor y la inmensidad de la pérdida, donde hice una promesa silenciosa a mi hermana, a su recuerdo que flotaba en el aire denso. Cuidaré de él. Nunca estará solo. Yo tenía 28 años. Mi vida, meticulosamente planeada, apenas comenzaba a desplegarse como un plano arquitectónico prometedor. Una carrera en arquitectura que despegaba con proyectos desafiantes y la promesa de una sociedad en un futuro no muy lejano. Un novio, Pedro, con quien compartía no solo conversaciones sobre matrimonio, sino también sueños tangibles sobre nuestros propios hijos, un jardín y un perro. Pero, ante la magnitud de aquella pérdida, ante la fragilidad de la vida manifestada tan crudamente, todo lo demás pareció secundario, trivial, desvanecido. Marcos se convirtió en mi centro, en mi única órbita, el faro ineludible en una noche oscura. La casa de mis padres, una vivienda con historia y alma que yo había heredado y que estaba impregnada de los dulces recuerdos de nuestra propia infancia feliz, se transformó en nuestro santuario, un refugio contra la tormenta, aunque la tormenta seguía rugiendo dentro de nosotros. Cada rincón, cada objeto resonaba con la ausencia, pero también con la cálida certeza de que allí, al menos, estábamos a salvo. Los primeros años fueron un borrón difuso de dolor y adaptación. El luto no era un sentimiento fugaz, era una presencia constante, una niebla densa que se cernía sobre nosotros en el desayuno, oscurecía los colores de los libros de cuentos y nos arropaba con su manto pesado por la noche. Cada amanecer era un recordatorio de que mi hermana no regresaría. Abdiqué de mis ambiciones sin pensarlo 2 veces, sin un lamento, sin una mirada atrás. Las noches en vela dedicadas a maquetas intrincadas y planos complejos, los proyectos que requerían viajes constantes a otras ciudades para supervisar obras, las cenas formales con clientes potenciales que dictaban el futuro de mi carrera, todo eso se volvió imposible. Cada llamada perdida de mi jefe, cada correo electrónico sin respuesta, era un clavo más en el ataúd de mi vida profesional. No había espacio para la Lucia arquitecta cuando la Lucia cuidadora era una necesidad tan abrumadora. Mi noviazgo con Pedro se deshizo lentamente, dolorosamente, como un tejido delicado expuesto a la intemperie. Él intentó ser comprensivo, paciente. Venía a menudo, jugaba con Marcos, intentaba sacarme de casa, pero la tristeza me envolvía como una segunda piel. Yo ya no era la mujer jovial y ambiciosa que él había conocido. Era un caparazón, vacía de todo menos de la responsabilidad y el dolor. La última conversación que tuvimos fue en el porche de esa misma casa, una noche de verano cargada de presagios, con el sonido incesante y melancólico de los grillos como único testigo de nuestra despedida silenciosa. «Lucia, te estás consumiendo», me dijo. Su voz cargada de un amor que se sentía impotente, incapaz de penetrar la gruesa coraza de mi agotamiento. «Amo al niño, Lucia, de verdad que lo amo, pero te estoy perdiendo a ti. Ya no eres la mujer con la que me prometí, eres la sombra de una cuidadora.
Necesito una compañera, no un mártir. Cada palabra era una flecha certera, y por eso dolía tanto, porque eran innegablemente ciertas. No lo culpé cuando finalmente se marchó. Vi las luces traseras de su coche desvanecerse en la oscuridad de la calle, llevándose consigo la última parte de mi antigua vida, la última conexión con la Lucia que una vez fui. Mi foco se volvió aún más singular, más obsesivo. Garantizar que Marcos tuviera todo, que el agujero inmenso dejado por la ausencia de sus padres fuera lo menos doloroso posible. No había espacio para mí. Mis ahorros, el dinero de la herencia que debía haber sido mi colchón de seguridad para la vejez o una inversión para mi futuro, se canalizó por completo hacia él, sin un segundo de duda. Los mejores colegios de la ciudad, aquellos que exigían una matrícula exorbitante, pero prometían una educación de excelencia. Clases de piano, porque su madre siempre quiso que aprendiera, y yo sentía que era una forma de mantenerla presente en su vida. El equipamiento de fútbol más caro, aunque a veces solo lo usara una temporada. Vacaciones en la playa cada verano, aunque yo detestara la arena, solo para que pudiera sentir la alegría desenfrenada que sus padres habrían querido que sintiera, la misma que yo recordaba de mi propia infancia. Yo era la tía, la madre sustituta, la chófer incansable, la cocinera que memorizaba sus platillos favoritos, la consejera en los momentos difíciles, la enfermera en las noches de fiebre. Cada diploma suyo colgado en la pared de su habitación, cada pequeña victoria deportiva, cada elogio de sus maestros, era un bálsamo para mi corazón sacrificado, una justificación para cada renuncia. Veía a mi hermana en sus ojos, el brillo de mi cuñado, en su sonrisa, y sentía que estaba honrando mi promesa, cumpliendo con un juramento sagrado. Mi vida era él, exclusivamente él, y en ese servicio encontraba un propósito, una razón para seguir adelante. El tiempo, ese escultor implacable y silencioso, transformó a aquel niño frágil en un hombre. Se graduó con honores en administración de empresas, un joven brillante, ambicioso y seguro de sí mismo, cuyo futuro parecía ilimitado, pintado con los colores más vibrantes. Y entonces conoció a Beatriz. La primera vez que la trajo a casa, recuerdo haber sentido una punzada extraña, una disonancia sutil en el ambiente. Era elegante, moderna hasta el último detalle de su atuendo, con una sonrisa afilada que raramente llegaba a sus ojos, y unos ojos que parecían calcular el valor de todo lo que veían, desde el antiguo jarrón de porcelana de la entrada hasta el reloj de pared de mi abuelo, que marcaba el tiempo con un ritmo pausado y familiar. Al principio me esforcé de verdad. Mi corazón, acostumbrado a amar sin condiciones, intentó abrirse a ella. La acogí en nuestra casa, en la casa que yo había mantenido impecable durante décadas con un esfuerzo titánico, como si fuera mi propia hija, la nieta que nunca tuve. Le enseñé las recetas que a Marcos le encantaban desde niño, aquellas que yo había aprendido de mi madre y mi hermana. Le conté historias de su infancia, anécdotas divertidas y tiernas, tratando de construir un puente invisible entre nuestro pasado y el futuro, que ellos, aparentemente, construirían juntos. Le mostré álbumes de fotos, con la esperanza de que viera la profundidad de nuestros lazos. Pero para Beatriz, yo era una reliquia, una pieza de museo que ocupaba un espacio valioso, una guardiana de un pasado que no le interesaba en absoluto, que no tenía ningún valor monetario para ella. Su mirada sobre los objetos, sobre mis recuerdos, era la de una tasadora, no la de una nuera. El cambio fue sutil, insidioso, como una lenta filtración de veneno en un cálido manantial. Empezó con pequeñas cosas, comentarios lanzados al aire con una aparente inocencia, pero cargados de veneno. La decoración de la casa, que guardaba el alma de nuestra familia, la historia de generaciones, fue criticada como anticuada, fuera de moda, un poco recargada. Mis muebles, heredados de mis padres y cuidados con un cariño reverencial, pulidos y restaurados innumerables veces, fueron etiquetados con un desdén casual como trastos viejos o muebles de abuela. Una tarde, la encontré midiendo el salón con una aplicación en su móvil, su rostro concentrado en la pantalla. Un sofá modular aquí, de líneas rectas,
en gris perla, abriría mucho el espacio, dijo, mirando con absoluto desdén el viejo sofá de flores que había sido el trono de mi madre, el lugar donde leía sus libros y tejía. Y esa lámpara, Lucia, ¿no crees que es un poco oscura? Beatriz comenzó a reorganizar los espacios con el pretexto de modernizar, de hacer la casa más funcional. Mi pequeño taller de dibujo en el segundo piso, donde yo todavía soñaba con garabatear planos y proyectos en mis escasos momentos libres, donde el olor a lápiz y papel me recordaba quién fui, fue transformado sin piedad en un vestidor para zapatos y bolsos, para Beatriz, un santuario para su colección de lujo. No dije nada. Me convencí, con un autoengaño doloroso, de que era el precio a pagar por la felicidad de Marcos. Él parecía tan feliz, tan completo con ella. ¿Cómo podría yo interferir? ¿Cómo podría anteponer un viejo escritorio a la sonrisa radiante de mi niño, la sonrisa que me había costado toda una vida de sacrificios? Mi felicidad siempre había sido secundaria a la suya. La gratitud, descubrí de la forma más dura, tiene fecha de caducidad. Los «gracias, tía», que antes salían con naturalidad de los labios de Marcos, se volvieron raros, luego se convirtieron en un asentimiento de cabeza distraído, y finalmente desaparecieron por completo, sustituidos por un silencio incómodo. Mi presencia, antes el pilar indiscutible de aquella casa, pasó a ser meramente tolerada, como la de un mueble viejo más. Escuchaba sus planes susurrados por la noche desde mi habitación, sobre fiestas a las que yo no estaba invitada, sobre viajes de fin de semana que no me incluían, sobre cenas con amigos que nunca me conocían. Empezaron a referirse a la casa no como nuestro hogar, el nido que yo había cuidado, sino como el inmueble, una palabra fría, desprovista de alma, de historia, que me helaba la sangre hasta los huesos. Yo era la guardiana de un activo financiero, nada más, una parte del inventario que no se podía mover, la soledad dentro de aquella casa, la misma casa donde crié al niño que era mi mundo, se convirtió en mi compañera más fiel y cruel, una soledad que no era física, sino emocional, el aislamiento de ser invisible en tu propio hogar, el golpe final, el que destrozó mi negación autoimpuesta y las últimas astillas de mi corazón, llegó un martes lluvioso y gris, acorde con el estado de mi alma. Me llamaron al comedor, una convocatoria que sentí como la de un tribunal. Sus expresiones eran una mezcla ensayada de seriedad y falsa compasión, como si hubieran practicado el anuncio frente a un espejo. Marcos sostenía la mano de Beatriz, su pulgar acariciando distraídamente el dorso de la suya, como si necesitara fuerza para lo que estaba a punto de hacer. Evitaba mi mirada, sus ojos esquivando los míos. «Tía Lucia», comenzó, su voz un poco más baja de lo normal. «Beatriz y yo hemos estado pensando mucho en nuestro futuro. Este barrio ya no es práctico para nosotros, está un poco alejado de todo. Y esta casa es demasiado grande, demasiado vieja, requiere demasiadas reparaciones». Beatriz continuó, su voz suave como seda envenenada, dulce en la superficie, pero corrosiva por dentro. «Hemos encontrado una increíble oportunidad de inversión, un apartamento de lujo en la zona nueva de la ciudad, y vamos a abrir un negocio, un spa de alta gama. Para ello, necesitamos liquidar este inmueble, tía. Es la única forma». Sentí que el aire me faltaba en los pulmones, como si una mano invisible me apretara el pecho. ¿Liquidar? La palabra salió como un soplo, apenas audible, un eco de mi incredulidad. «Marcos, esta es la casa de la abuela. Tú creciste aquí. Cada rincón tiene un recuerdo tuyo, una marca de tu infancia, de tus padres». Mis palabras eran un ruego desesperado, pero rebotaban en una pared de indiferencia. «Y ahora necesito usar su valor para construir mi propio futuro, tía», respondió él, su voz finalmente endureciéndose, repitiendo un discurso que, yo sabía, no era suyo, sino una frase aprendida de Beatriz. Su tono era frío, distante, irreconocible. Era la voz de un extraño. «Por supuesto que hemos pensado en ti», se apresuró a añadir Beatriz, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca vacía. «Habrá un pequeño cuarto de servicio en el nuevo apartamento. Es pequeño, sí, pero podrás quedarte allí con nosotros». «No»,
Te vamos a dejar desamparada, desamparada. La palabra resonó en el silencio que siguió, una campanada atronadora que destrozó los últimos vestigios de mi esperanza. Yo, que los había amparado toda su vida, yo, que había convertido aquella casa en un hogar con cada fibra de mi ser, estaba siendo graciosamente obsequiada con un cuarto de servicio, como si fuera una criada, como si un favor mezquino compensara décadas de devoción. La humillación era un sabor amargo y metálico en mi boca, peor que la bilis. Asentí lentamente, incapaz de formar palabras, mi garganta contraída por un nudo invisible. Me levanté y fui a mi habitación, sintiendo sus miradas en mi espalda, miradas aliviadas de que no hubiera montado una escena, de que no hubiera estropeado su plan con una rabieta. Aquella noche, el dolor que me había acompañado fielmente durante tanto tiempo se transformó en algo diferente, una rabia fría, cristalina y lúcida, como el filo de una espada recién afilada. No era una furia descontrolada, sino una determinación gélida que me infundió una fuerza inesperada. Me puse a buscar documentos antiguos, cajas de recuerdos que no se habían abierto en años, acumuladas en el desván como capas de tiempo. Y fue entonces cuando mi sospecha, esa pequeña espina que se había clavado en mi corazón cuando Beatriz empezó a hablar de liquidez, se convirtió en una certeza aterradora e innegable. Encontré una carpeta de una agencia inmobiliaria que no conocía, una de esas firmas baratas que se especializan en transacciones rápidas y poco transparentes. Dentro, una tasación de la casa por un valor absurdamente bajo, una cifra que apenas cubriría una fracción de su valor real, y un contrato preliminar de intermediación. Y allí, al final de la página, estaba mi firma, o mejor dicho, una torpe falsificación de ella. El trazo era tembloroso, inseguro, una imitación burda de mi propia caligrafía, de mi rúbrica clara y definida. Me senté en el suelo frío y polvoriento del desván, con el papel en la mano, y sentí un escalofrío que no era por la temperatura, sino por la traición que calaba hasta los huesos. No solo planeaban vender mi casa, estaban intentando estafarme, devaluar mi patrimonio para acelerar el negocio, probablemente para recibir una parte del dinero por debajo de la mesa, sin declararlo. Me habían apuñalado por la espalda mientras yo les servía la cena, mientras yo seguía velando por su bienestar. Al día siguiente, busqué al doctor Almeida, el abogado de mi familia durante décadas. Un hombre serio, de pocas palabras, con una densa cabellera blanca y unos ojos agudos que parecían ver a través de las almas, pero de una integridad inquebrantable, una roca en un mar de ambigüedad. Le mostré los documentos. Los examinó con su lupa de abogado, su rostro convirtiéndose lentamente en una máscara de indignación contenida. «Esto es un delito, Lucia», dijo, su voz grave y resuelta. «Fraude, falsificación. Podemos demandarlos y ganar». Pero mientras hablaba, mis ojos encontraron otra carpeta que había traído conmigo, casi por inercia, una que contenía los papeles de la herencia de mis padres. Y allí estaba, un documento que casi había olvidado, una cláusula que mi padre, un hombre desconfiado y previsor, con una sabiduría que a veces me parecía excesiva, había insistido en incluir en su testamento. El documento estipulaba que yo tenía el usufructo vitalicio de la casa, lo que significaba que podía vivir en ella y usarla mientras viviera. Pero, y aquí venía la clave, en caso de que la propiedad se vendiera alguna vez, el 70% del valor neto de la venta se donaría obligatoriamente al Hogar Infantil Santa Rita, un orfanato que mis padres habían ayudado a fundar con su propio dinero y apoyado con devoción durante toda su vida. El 30% restante sería mío. Y lo más importante, la cláusula final me otorgaba, como albacea del testamento, el control total y exclusivo sobre cualquier transacción de venta. No podían hacer nada sin mi consentimiento, y si lo hacían, era ilegal. Una sonrisa lenta, la primera sonrisa genuina y victoriosa en años, se extendió por mi rostro. No se trataba de dinero, no se trataba de vengarme con la misma moneda. Se trataba de justicia, de vindicar la memoria de mis padres y el valor de mi propio sacrificio. Se trataba de restaurar el equilibrio. «Doctor Almeida»,
dije, mi voz firme como el acero templado, una voz que no había reconocido en mí durante mucho tiempo. No vamos a demandarlos, no vamos a ensuciarnos con su bajeza, vamos a cumplir su deseo, vamos a vender la casa. El plan se formó en mi mente, claro y preciso como un plano bien dibujado. Actué con una eficiencia metódica, desapasionada. Usé un agente inmobiliario diferente, uno recomendado por el doctor Almeida, un profesional honesto y discreto. Pedí una nueva tasación que, como era de esperar, resultó ser casi el doble del valor que Marcos y Beatriz habían conseguido con su intento de fraude. Ellos notaron mi repentina cooperación con desconfianza al principio, pero su codicia era mayor que su suspicacia. Vieron mi actividad como una rendición, una señal de que finalmente había aceptado la realidad, de que me había resignado a su voluntad. No sabían que la realidad que yo estaba construyendo era muy diferente a la de ellos, una realidad donde la justicia sería la protagonista. Encontré al comprador perfecto. No una constructora sin escrúpulos que quisiera levantar un rascacielos sin alma, sino una organización sin ánimo de lucro que buscaba un lugar para construir un nuevo y moderno centro comunitario, con un ala dedicada específicamente a jóvenes en riesgo. El Hogar Infantil Santa Rita, el mismo orfanato que mis padres fundaron y que se beneficiaría de la venta, estaba involucrado activamente en el proyecto. Era perfecto, era poético. Era el universo tejiendo su propia justicia. Esperé pacientemente hasta que todos los contratos estuvieran firmados y la señal pagada, hasta que la transacción fuera irreversible. Elegí un domingo por la tarde para la revelación, el momento de mayor aparente tranquilidad. Los llamé de nuevo al comedor, al mismo lugar donde me habían sentenciado a mi cuartito de servicio, al mismo lugar donde me habían apuñalado con palabras envenenadas. Entraron sonrientes, exultantes, sus rostros brillando con la anticipación, pensando que iba a discutir los últimos detalles de mi mudanza, la distribución de los muebles que me permitirían llevar. Coloqué 3 sobres sobre la mesa de caoba pulida, el brillo de la madera reflejando la luz tenue de la tarde. Marcos, Beatriz, comencé, mi voz tranquila y nivelada, sin una pizca de emoción detectable, la calma antes de la tormenta. Como sabéis, la casa se ha vendido. La transacción está completada. Genial, tía. Sabíamos que lo entenderías. ¡Qué buena noticia!, dijo Marcos, frotándose ya las manos con alegría apenas contenida, los ojos brillantes con la avaricia. Beatriz asintió, su sonrisa de superioridad firmemente plantada. Sí, lo he entendido todo perfectamente, respondí, mi voz adquiriendo un filo sutil. Empujé el primer sobre hacia ellos. Este es para vosotros. Es una notificación legal. La propiedad pertenece ahora a la Fundación Construir Futuro. Tenéis 30 días para desalojar las instalaciones. Sus expresiones se congelaron. El color desapareció del rostro de Marcos, dejando una palidez cadavérica. Su mandíbula se aflojó. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, tía? ¿El dinero? ¿Nuestro dinero? Ah, el dinero, continué, cogiendo el segundo sobre con deliberada lentitud. Este es un resumen de la transacción. Como podéis ver, el valor de la venta fue considerablemente superior al que sugería vuestra tasación fraudulenta. Dejé que vieran la cifra, que la absorbieran, que sus ojos se abrieran con el impacto de lo que habían perdido, antes de asestarles el golpe de gracia, el verdadero final. Y esta es una copia del testamento del abuelo. Como podéis leer en la cláusula 12, el 70% del valor de la venta fue transferido esta mañana, a primera hora, al Hogar Infantil Santa Rita. La herencia que tanto queríais liquidar, la que despreciasteis por su vejez, servirá ahora para construir un futuro para decenas de niños que, como tú, Marcos, un día lo perdieron todo. Beatriz emitió un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y rabia contenida, una fiera acorralada. Sus ojos, antes tan calculadores, ahora estaban llenos de una furia impotente. Marcos me miraba, fijamente, sus ojos desorbitados por la conmoción y la traición, una comprensión tardía y dolorosa cruzando su rostro. Tú no podías. ¿Cómo podía? Y lo hice, afirmé, mi voz sin vacilar,
firme como una roca inamovible. Mi único error fue pensar que habías heredado el carácter de tu abuelo, su integridad, y no solo su nombre. Pensé que el amor y el sacrificio dejarían una marca. Me equivoqué. Cogí el tercer sobre, el mío. Contenía los documentos de un pequeño y encantador apartamento que había comprado con mi 30%. No era grande, pero tenía un balcón soleado donde podría cultivar mis plantas y una habitación extra que convertiría en mi taller de arquitectura, mi santuario para soñar de nuevo. No os he dejado desamparados, como vosotros planeabais hacer conmigo, dije, levantándome de la mesa, el peso de décadas de carga desvaneciéndose con cada paso. Os he dejado algo mucho más valioso que el dinero, una lección sobre el verdadero significado de la herencia. No es lo que recibimos, Marcos, sino lo que construimos con ella, lo que honramos y protegemos. Les di la espalda y salí de aquella casa por última vez, sin mirar atrás. No sentí tristeza, solo un inmenso y liberador alivio, como si me hubieran quitado un peso de décadas de encima, una mochila llena de responsabilidades ajenas. Había cumplido mi promesa, sí, pero no de la forma en que ellos esperaban. No solo habían perdido una casa o dinero, habían perdido a la única persona que los amó incondicionalmente, la que sacrificó su propia vida por ellos. Y ese es un tipo de bancarrota para la que no hay rescate, para la que no hay segundas oportunidades. La semana siguiente, mientras desempaquetaba mis cajas en mi nuevo hogar, el aire fresco y la luz inundando mi pequeño espacio, recibí una carta del Hogar Infantil Santa Rita. Era una nota de agradecimiento escrita con puño y letra de la directora, y adjunto venía un dibujo hecho por una niña llamada Sofía, de unos 7 años. La misma edad que tenía Marcos cuando su mundo se rompió. Era el dibujo de una casa grande y colorida, con un sol sonriente encima y muchas figuras de niños jugando felices. En la parte inferior, con letra infantil pero clara, ponía: «Gracias por darnos un hogar». Pegué el dibujo en la puerta de mi nevera, junto a un imán que decía: «Aquí empieza tu nueva historia. Mi espacio, mi paz». Empecé a garabatear en un cuaderno de bocetos nuevo. Diseños de casas pequeñas, funcionales, jardines sostenibles, espacios de esperanza y comunidad. Por primera vez en casi 30 años, no era la tía de nadie, la cuidadora de nadie. Era Lucia. Y eso, estaba descubriendo, era más que suficiente. Era, de hecho, todo. Si esta historia te tocó de alguna manera, no te vayas sin suscribirte al canal. Vienen muchas más. Historias reales de resiliencia, giros inesperados y fuerza interior. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y deja un comentario contándonos cómo te hizo sentir. Tu apoyo ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan la fuerza para volver a levantarse.